should I obey when they tell me to fight? Arming up the world with their guns and tanks. Power for the Pentagon and money for the banks. Bueno, lo primero es decirte que 2010 es un año de profunda significación para los venezolanos y para las venezolanas, ya que se cumplen 200 años del primer movimiento emancipador que tuvo su origen en Caracas el 19 de abril de 1810, cuando el pueblo de Caracas se congregó en la Plaza Mayor, ahora Plaza Bolívar, y el capitán general del momento, Vicente Emparan, salió a preguntarles al pueblo si estaban de acuerdo con que él sostuviera todavía el mando en vista de que en España estaba invadida por Napoleón y había una crisis en ese momento de legitimidad del rey, ya que el rey de los españoles era Fernando VII, pero Napoleón había nombrado a José Bonaparte, como rey de España. Entonces en ese momento, en esa crisis política que había, Caracas tenía una prerrogativa diferente al resto de las colonias. En Caracas, los alcaldes tenían la potestad de destituir al gobernador. Y el gobernador de Caracas siempre, desde 1777, que se nombra la Capitanía General de la República, la Capitanía General de Venezuela, desde ese momento, el gobernador de Caracas era el capitán general. En ese momento, en 1810, Vicente Emparan sale a la plaza y pregunta si el pueblo estaba de acuerdo con que él siguiera mandando, y la gente le respondió que no. Hay una anécdota que dice que fue la influencia del canónigo, un sacerdote, José de Madariaga, que estaba atrás de Emparan y le indicó a la gente que dijera que no. Y hay anécdotas históricas que dicen que que el pueblo llano no sabía lo que estaba haciendo y que estaba siendo influenciado por la Iglesia Católica, porque ese 19 de abril de 1810 era un jueves santo y la gente estaba en la plaza porque iba hacia la misa en una procesión. Y para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, se abre un compás, se abre una puerta, porque allí se nombra una junta de gobierno conformada por venezolanos. Y entonces era la primera vez que íbamos a gobernarnos nosotros mismos. Y allí había la ruptura entre los que eran quienes eran realistas y defendían los derechos monárquicos de Fernando VII y quienes eran republicanos. Bolívar fue protagonista de esos hechos y era muy joven, pero en esos acontecimientos Simón Bolívar llegó y tomó la palabra de manera protagónica y comenzó a hablar de las ideas de Rousseau que él había tomado de su viaje a España y de su viaje por Europa durante 1805, y fue de mucha influencia en ese momento. Entonces, este año también es significativo por otra cosa. Son las elecciones parlamentarias. Hay que recordar que las últimas elecciones parlamentarias fueron en el año 2005. Y en ese marco electoral, la oposición golpista utilizó una técnica de saboteo, de retirar a todos sus candidatos y no participar el día de la elección. Por tanto, la Asamblea Nacional vigente está integrada en casi su totalidad por personas afectas al proceso revolucionario. Solo un grupo de diputados y diputadas electas con los votos del chavismo y electas con los votos de la gente que confía en Chávez saltó la talanquera y se fue hacia la oposición, pero un grupo mínimo. Entonces, de una Asamblea Nacional que está compuesta por 168 diputados y diputadas, al menos 155 son afectos al oficialismo, afectos a la revolución, y otros 20, otros 15 son de la contrarrevolución. Entonces ahora la oposición se está jugando el todo por el todo, porque saben que tienen una oportunidad de volver al Parlamento. Se estima que en el mejor escenario de la oposición puedan obtener 40 diputados, en las mejores circunstancias, si lograran la unidad. Porque recuerda que el gran problema de la oposición venezolana es que no están unidos ni siquiera en torno a un proyecto ni a una visión de país. El único que unifica a la oposición venezolana es Hugo Chávez. Ellos se unen para enfrentarlo, pero ellos no tienen un proyecto de país. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Que esos opositores en la Asamblea Nacional vuelvan con su plan del 2000, 2001, 2002, 2003 de boicotear el trabajo parlamentario. Recuerda que hubo sucesos en la Asamblea Nacional donde se enfrentaron radicalmente los dos polos de poder
y hubo momentos también vergonzosos, como aquel cuando llevaron un cerdo, un cochino, y lo introdujeron al hemiciclo protocolar donde se reúnen los diputados. Entonces es preocupante que los golpistas vuelvan al poder. Ellos tienen algunos circuitos electorales muy fijos, pues. Esos circuitos electorales donde vive la burguesía, como es el caso de algunos municipios de Miranda, que componen la Gran Caracas, Claro. como es el caso del Zulia y del Táchira, controlados por gobiernos narcoparamilitares, y como es el caso de Nueva Esparta, donde hay un caudillo histórico que milita en Acción Democrática y que mantiene el control total del poder de la oposición allí. Entonces, por esos estados, probablemente la oposición obtenga esta cantidad de diputados, unos 15, unos 20, y en sus mejores circunstancias unos 40, que expresarían la realidad de toda Venezuela. O sea, el 70% del país respalda la gestión del comandante Chávez con sus altos y sus bajos. Pero la oposición venezolana recoge entre el 30 al 25% también fluctuante de acuerdo a las condiciones. Ahora, nosotros este año nos ha caído muy duro, el 2010, porque lo estamos empezando en medio de una crisis energética muy profunda. Claro. Recuerda que el 70% de la energía eléctrica venezolana es limpia, es generada por la hidroelectricidad, y la sequía, producto del fenómeno del Niño, nos ha golpeado mucho y ha hecho que los niveles de la represa de Guri desciendan de manera peligrosa. Claro, en este momento está en una cota de emergencia y el gobierno decidió hacer racionamiento de energía eléctrica en todo el país, en explicarle a la gente acerca del alcance de las medidas económicas tomadas por la revolución y en impedirle a la gente que cambie el patrón de conducta en torno al tema del agua y de la energía en el país. Hace falta mucha conciencia en este país en torno a esos temas. Y la juventud tiene esa gran tarea, desplegarnos a nivel nacional a llevar este mensaje, casa por casa, comunidad por comunidad, expresándole a la gente la realidad. Recuerda que en Venezuela la media es muy poderosa, los medios de comunicación tienen mucha penetración y sobre todo alienan mucho a la gente y llenan a la gente de muchas mentiras. Entonces nuestra tarea principal este año es generar conciencia. Para eso está la juventud, para ser una fuerza de transformación social, para ayudar al partido desde las bases en la construcción de una nueva subjetividad. Y yo creo que este año parte del trabajo de la juventud va a estar dirigido a que la gente reconozca la gestión que ha hecho, la gestión legislativa que ha tenido nuestro Parlamento, los avances en materia de leyes de beneficio social y de beneficio general para todos los venezolanos, y sobre todo estar en la calle dando la batalla, porque también 2010 se pinta como un año convulsionado. La oposición va a intentar calentar la calle. De hecho, el día 23, el viernes 23, hay un par de marchas en Caracas. Nosotros los revolucionarios marchamos para respaldar las medidas económicas que ha tomado el gobierno en esta coyuntura. Pero la derecha y el oposicionismo marcha para rememorar aquel pacto nefasto que condujo a nuestro país a crisis como la del Caracazo, a crisis como las del Viernes Negro, y que condujo al país a la pobreza y al declive de las instituciones. Nosotros en este momento estamos rescatando el país, rescatando la institucionalidad y dándole poder a quienes siempre han debido tener el poder en democracia, que es el pueblo.